Estamos en la parte 2 de esta clase de un 25 de mayo del año 2020. Estamos ya en la recta final para el trabajo de nuestra materia, atendiendo al subtema 5.1, crisis de la sociedad moderna, que ya hicimos el comentario en la primera parte, y ahora vamos a la crítica del capitalismo, y quién más que Marx, a través de su manifiesto comunista. Vamos a atender a la introducción que viene en la primera página del texto. Después viene un contexto histórico para dar un mejor marco, y posterior vamos directamente a la crítica. Antes vamos a leer unos breves datos biográficos de Marx. Ya lo conocemos. Recuerden que es importante para mí siempre dar un contexto histórico, y de ahí vemos que nos dice que Karl Marx nació en 1818 en Prusia Occidental hasta 1883 en Londres. Pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Y en ambos sentidos, capitalismo, estos dos bloques son capitalismo y socialismo. Capitalismo, consecuentemente, de las ideas antagónicas a Karl Marx, y socialismo en sus tesis principales. Definitivamente el mundo actual, tal y como lo conocemos, y sobre todo tal y como lo vivimos en el siglo XX, fue ideado, visto por este filósofo economista de una clarividencia y de un conocimiento científico increíble. Contra lo que pudiera parecer el fracaso y derrumbamiento del bloque comunista no habla en contra de Marx, sino contra ciertas interpretaciones de su obra y contra la praxis revolucionaria de líderes que el filósofo no llegó a conocer y de los que en cierto modo se desligó proféticamente al afirmar que él no era marxista. Él es Marx y dice que no era marxista. Ciertamente fallaron sus predicciones acerca del inevitable colapso del sistema capitalista, pero frente a los socialistas utópicos apenas se interesó en cómo había de organizarse la sociedad. En lugar de ello, Marx se propuso desarrollar un socialismo científico que partía de un desarrollado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y revelaba las perversidades e injusticias intrínsecas del sistema capitalista. En tal análisis, fecundo por los desarrollos posteriores y vigente en muchos aspectos, reside el verdadero valor de su legado. En cualquier caso, es innegable la altura de sus ideas, nunca ambicionada excepto trabajar para la humanidad, según sus propias palabras. Y refiriéndose a su libro El Capital, dijo: dudo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco. Es un nombre mayúsculo, y lo que nos menciona en el párrafo anterior, esta biografía contra lo que podía parecer el fracaso y derrumbamiento del bloque comunista, no habla en contra de Marx. Y esto es porque el socialismo, que fue implantado en la Unión Soviética posterior a su revolución a inicios del siglo XX, pues toma su legado ideológico y sin embargo colapsa el socialismo, comienza a colapsar a finales del siglo XX, y para aquellos estudiosos primerizos
pues dicen es que fallaron esas ideas, pero no es así. Lo que falló fue la implementación de esas ideas, que no lo comenta en el mismo texto biográfico. Lo que falla son las personas que aplican esas ideas, que fue exactamente lo que sucedió en la Unión Soviética. El socialismo tiene como antítesis al capitalismo, que aquí empieza la crítica, el terminar con tantas injusticias que se crean al tener dos clases sociales, una muy rica que es dueña de los medios de producción y otra muy pobre que solo tiene su fuerza de trabajo y que es el proletariado. Esto se da en el capitalismo. Entonces Marx y Engels dicen basta de esto, no puede ser que el mundo siga así. Crean varios textos, los principales es este, el manifiesto comunista de Marx y Engels. Marx crea el Capital, que hablan sobre esto, sobre economía y sobre cómo podía generarse un estado en donde la riqueza fuera repartida entre todos los miembros de la sociedad y no se creara un acumulamiento en un porcentaje muy pequeñísimo de los habitantes de una sociedad. Entonces él nos habla de un estado en donde todo es de carácter social, por eso el socialismo, por eso el nombre de socialismo, en donde la propiedad privada de los medios de producción será de todos, es decir, propiedad del Estado, y no habrá clases sociales. Sin embargo, ¿qué falló en el socialismo? Que los dirigentes de esa sociedad hicieron exactamente lo mismo que en el capitalismo. Generaron condiciones para su beneficio y entonces en el socialismo que se implantó en Rusia se tenían dos clases sociales. El pueblo en general, que trabajaba igual que en el capitalismo, y la clase gobernante, que principalmente estaba asentada en el partido, en el gobierno, que era uno solo, el Partido Comunista, y pues ellos llenos de privilegios. La sociedad nuevamente se da cuenta de ello, de las injusticias, y ellos mismos tiran a finales del siglo XX la sociedad tira el sistema socialista, pero fue por malas prácticas de quienes lo impusieron, no porque la ideología sea mala. Y eso es básicamente una crítica muy fuerte al capitalismo, el socialismo de Marx y Engels. Y vamos a la lectura, vamos a la introducción, a la primera página, que junto con el primer párrafo nos dan un contexto histórico. Nos dice: puede parecer paradójico que la visión más potente y sugestiva del capitalismo, desarrollada durante la segunda mitad del siglo XIX, se elaborara desde una ideología que aspiraba a derrumbar este sistema y que se presentaba unida a una crítica radical de la economía política. Esta ya había perdido buena parte de su vitalidad a mediados del siglo. En esas condiciones, una concepción ideológica ligada a una filosofía y un método distintos de los incorporados en la economía política clásica podía conducir a una articulación nueva de los materiales ofrecidos por la realidad en una interpretación del capitalismo que abriese perspectivas fructíferas y destacase problemas antes soslayados. Tal es el sentido de la aportación de Marx a la economía. Y nos vamos a la siguiente página, donde nos habla Capitalismo y Revolución Industrial, que es este marco histórico
en donde se observan las inequidades y de ahí parte la crítica. En 1789 la Revolución Francesa llevó a la burguesía liberal al poder. De este modo culminaba un proceso de lucha entre esta y el sistema feudal. Unos años antes se había iniciado la Revolución Industrial en Inglaterra, lo que supuso la transformación de los modos de producción y el avance de la burguesía, que había acumulado importantes riquezas durante la época mercantilista anterior. La burguesía propietaria de las industrias inició una rápida expansión creando nuevas fábricas que ocuparon a la población campesina. Esto dio lugar a la formación de un proletariado urbano que fue creciendo a medida que se incrementaba la producción y cuyas condiciones laborales estaban sujetas a la ley de la oferta y demanda, a la vez que no había leyes sociales ni sindicatos organizados para proteger sus derechos. El resultado de esta situación, salarios míseros, que en muchos casos no cubrían ni siquiera las necesidades de la simple subsistencia. Cuantos más adelantados técnicos se introducían en la producción, menos obreros se necesitaba y más pobreza había. Esta característica del capitalismo genera su crítica principal en Marx, y nos vamos a la página 11, por favor, en donde es el apartado que este texto presenta específicamente a la crítica. Si ustedes pueden atender completo al capítulo será maravilloso. De la página 11 vamos a tocar únicamente la parte final, en donde nos habla Marx de esto precisamente, de este proletariado que acabamos de leer, que se formó, y nos dice: Marx veía en el proletariado la gran amenaza de la sociedad burguesa. El proletariado es el resultado del proceso de depauperación de las masas en la sociedad burguesa, más al propio tiempo es una masa desposeída que se constituye como clase y asume su papel revolucionario mediante la toma de conciencia de su situación y de la necesidad de resolverla en cuanto contradictoria con la condición humana. Y es en la toma de conciencia de situación real donde ve Marx la integración de pensamiento y praxis, por tanto, la contribución efectiva del pensamiento a la emancipación de los seres humanos. La cabeza de esa emancipación es la filosofía y su corazón, el proletariado. ¿Qué nos quiere decir con la emancipación? Con la plenitud del hombre, con la libertad del hombre para sí mismo, con su capacidad crítica hacia la forma en cómo está siendo gobernado, hacia la forma de vida que lleva, y es esto mismo que nos dice Marx. Retomo, dice: la contribución efectiva del pensamiento a la emancipación de los seres humanos. Para eso nos sirve el pensamiento, para poder tener una visión real y crítica y decir basta a lo que es injusto y fomentar lo que es favorable para nosotros y consecuentemente para la sociedad. La articulación de la lucha de clases con el desarrollo económico capitalista fue realizada por Engels en su artículo Esbozo de una crítica de economía política. Engels exponía una denuncia no solo política y social, sino también económica de la sociedad burguesa, a partir de una crítica de las categorías de la economía política clásica, las que eran para la economía clásica categorías naturales y eternas, y solo eran para Engels categorías históricas correspondientes al sistema capitalista dominado por la competencia, y la competencia determinaba, según Engels, un sistema anárquico de producción. Vean ustedes, esa es la crítica al capitalismo del coautor de Marx, y es ahí donde se ve esa principal observación al sistema que genera grandes cantidades de población en miseria,
y muy pequeños pobladores, ciudadanos, con mucha riqueza. Sigo atento de ustedes por cualquier duda y comentario.